Esta es la clase auxiliar número 11 del profesor Sergio Ruiz, que lleva por título Riesgo, peligro sísmico y efecto de sitio. Y vamos a ver acá la imagen del lado derecho, donde, bueno, ocurrió un evento sísmico y colapsó una parte de la casa, una parte de las casas, y las demás casas, pues no sufrieron daño, ¿no? Entonces, hay dos razones. Una, pudo haber sido la estructura. Dos, pudo haber sido ocasionado por un efecto muy local que existe en esta zona y que vamos a analizar ahora también. Bueno, vamos hasta acá, ¿sí? Acuérdense para recordar, son todos los temas que hemos estado viendo. Si ustedes revisan su temario, pues bueno, hemos abarcado casi todos, ya estamos casi por finalizar. Faltaría ver algunos temas como alerta sísmica temprana, eh, a lo mejor por ahí en la parte de premonición de terremotos, terremotos lentos, qué estudios han hecho en el mundo, tratando de encontrar la gran respuesta a la pregunta de si se pueden predecir o no los terremotos. Entonces quizá faltaría por ahí eso, algunas aplicaciones de la sismología y creo que por ahí ya estaremos listos. No sé si alcancemos a ver todo eso, pero más o menos es lo que falta. Bueno, para recordar, vimos la semana pasada con mi compañero Germán una carta de inundación yo les pongo aquí de Viña del Mar y Valparaíso. Está de color rojo la zona que posiblemente se vaya a inundar ante un evento sísmico probado matemáticamente aquí en Viña del Mar. Y bueno, no Valpo ya no, pero sí Viña del Mar. Entonces se pueden dar cuenta, toda la zona roja es la parte de inundación y bueno, la parte de acá es la parte de no inundación. Es importante conocer el fenómeno y tener datos, porque podemos hacer modelación y la modelación nos permite poder hacer escenarios sísmicos, en este caso escenarios de tsunami, y poder entender las cartas que ya están medio diseñadas para saber qué partes se van a inundar. Si se dan cuenta, pues parece que Viña del Mar, la gran mayoría, ¿no? Tiende a estar debajo del agua si un terremoto de cierta magnitud modelado para esta carta llega a ocurrir. Entonces, importante saber qué hacer, ¿no? Y antes la idea era, en caso de sismo, corra, ¿no? Corra a las partes altas. Pero bueno, si yo estoy parado por acá, aquí en el casino, se me antojó una bebida, me voy al casino, tembló, y me dicen, ¿sabes qué? Hay tsunami, corre. Si yo estoy acá e intento correr para acá, y el tsunami llega en 20 minutos, pues quizá no alcance a correr ni siquiera 5 cuadras, ¿no? Quizá más para allá, quizá por acá me alcance en tsunami. ¿Sí? Pues si estoy acá y me dicen, no, yo digo, no, estoy muy lejos de la costa, 5 cuadras, pues quizá también llegue por acá, ¿no? Entonces, recordar que la evacuación ante un tsunami tiene que ser vertical, ¿sí? Subirse a los edificios, más de 5 pisos de preferencia. Entonces, cuando hay alerta de tsunami, buscar el edificio más alto, en lugar de pensar en correr o agarrar su auto y decir, voy a agarrar el auto porque no voy a alcanzar a salir en 15 minutos de todo esto. ¿Sí? Entonces, intentar evacuar por arriba. Importante saberlo porque eh, puede en algún momento ser información que cura. Vamos a dar ya la vuelta a todo el tema que hemos estado viendo, a la parte de las leyes de la sismología. Sin falta por aquí Richter y Omori. Se comió las letras. A leyes de la sismología, recuerden la ley Gutenberg-Richter, la ley de Omori, en este caso la ley Gutenberg-Richter, que me dice el comportamiento de la magnitud para una zona en eventos acumulados. Es decir, cuántos eventos existen y de qué magnitud son. Y este comportamiento de la ley Gutenberg-Richter me da un poco la probabilidad de que ocurra un evento sísmico. Es decir, si para este sitio me dicen a mí, ¿puede ocurrir un terremoto de magnitud 5? Sí, sí hay. Mira, y no solo uno, hay quizá 50 de magnitud 5. ¿Puede ocurrir un evento de magnitud 5.5? Sí, quizá hay 8. Ya hubo. ¿Puede ocurrir una magnitud 6? Pues sí, ¿no? De acuerdo a mi recta, que es mi ajuste matemático de interpolación, quizás sí hay más de uno. Uh-huh. ¿Puede ocurrir una magnitud 7? Pues parece que a lo mejor sí, ¿no? Aquí hay un 6 punto y algo, ¿no? Eh, puede que ocurra. ¿Puede ocurrir un 9? Pues según la Gutenberg-Richter, no hay.
Esto corta hasta acá y no cruza el eje del 9. Entonces, posiblemente un 9 tenga menor probabilidad de que ocurra. Pero si esta curva, si esta recta está más para allá, posiblemente llegue un 9. Si esta está más para acá, posiblemente no llegue un 6. Si esta está más inclinada, ¿sí? Más vertical, posiblemente tenga más sismicidad, ¿sí? Oculta. En este caso solo hay pocos sismos, pero puede ocurrir. En este caso, si está más inclinada, pues más peligrosa porque se puede tender más de mayor magnitud. Entonces, el comportamiento de esta recta nos da un poco la probabilidad de que ocurra un evento sísmico para esta zona. Por eso es importante la ley Gutenberg-Richter, se van a encontrar en varios artículos y en varios trabajos que se hacen de análisis de sismicidad. Y principalmente se utiliza este valor, el valor de B, el valor de la pendiente de la Gutenberg-Richter, para hacer peligro sísmico. Todos aquellos que estén pensando en hacer algo sobre peligro sísmico, sobre diseño de peligro sísmico, de estructuras, para presas, para tanques de relave, para presas, para reactores nucleares, para todo eso requiere hacer un análisis de peligro sísmico. Y para ello requerimos el valor B, el valor de la Gutenberg-Richter. ¿Sí? Vamos a hablar de dos conceptos. Uno es riesgo y otro es peligro sísmico. Importante que pongan atención acá porque muchas veces en la industria, ya que uno sale y se da cuenta en la industria o en la minería o donde uno vaya, se da cuenta que a veces los profesionistas no sabemos leer un mapa. No sabemos qué es un mapa de riesgo o peligro y todo el mundo decimos, no, lo mismo. Si es riesgo o peligro, me da igual. ¿Sí? Y en realidad no es lo mismo. Un mapa de peligro no es igual a un mapa de riesgo. Ajá. Porque no son lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es el peligro? En este caso, el peligro sísmico. Dice ahí, lo pongo por definición, casi no utilizo conceptos así, pero es importante tenerlo acá. ¿Qué es el peligro? Es la probabilidad de que ocurra un sismo de magnitud igual o mayor a m para una zona determinada en un tiempo determinado. ¿Sí? Otra vez. Es la probabilidad de que ocurra un evento sísmico de magnitud m o mayor o igual que m en una zona determinada para un periodo determinado. Es decir, cuando digo zona determinada, es que no es para todo Chile, no es para todo el mundo, para una zona determinada, para un tiempo determinado. 50 años, 100 años, 200 años, periodos de retorno de 10,000 años, periodos de retorno de... ¿Sí? Ahora, ¿a qué me refiero con probabilidad de ocurrencia de un sismo? M o mayor a M. Bueno, la Gutenberg-Richter, ¿sí? ¿Hay probabilidad de que ocurra un 6? Aquí, sí, porque ha ocurrido uno mayor que 6. ¿Hay probabilidad? Sí. ¿La que ocurra un 7? Sí, menor, pero sí. ¿La que ocurra un 8? Mucho menor, pero sí. Entonces, esta probabilidad de que ocurra, ¿sí? Está dado por la Gutenberg-Richter. Y eso es el peligro sísmico. ¿Por qué magnitud M o mayor a M? Porque si es M y nosotros diseñamos a una magnitud M, a un 8.8, sabemos que si llega a un 8.8 no va a tirar mi estructura porque está diseñado el 8.8. Y de ahí para abajo no pasa nada. Un 8.3, un 8. No pasa nada. Pero lo que sí tendríamos que evaluar y lo que sí sería un problema es que llegase uno mayor a 8 y que mi estructura esté diseñada a un 8 o un 8.8. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que llegue a magnitud 9 cuando yo estoy diseñando mi edificio con parámetros de magnitud 8.8 para un tiempo determinado, para una zona determinada? Hay que tener en cuenta las dos también, el apellido, ¿no? La zona y el periodo. Bueno, pues para Chile Central, que ocurren sismos de magnitud mayores a 8 cada 10 años, entonces la probabilidad de que llegue un sismo de magnitud mayor a 8 en 10 años pues es 100%, mucha probabilidad. Quizá en la parte sur, en la parte de punto triple hacia abajo, la Patagonia, entonces esa probabilidad ya no va a ser cada 10 años, a lo mejor va a ser cada 500 años de puro magnitud 8. Entonces, esa probabilidad depende de la zona y depende del tiempo de análisis. Un sismo de magnitud 8 punto y algo, 8.8,
se repite cada 60 años más o menos en Chile. 50, 60, 70 años. Entonces, ¿qué magnitud? ¿Para qué tiempo? ¿Y en qué zona? Ese es el riesgo, ese es el peligro sísmico. Acuérdense, peligro, probabilidad de ocurrencia de un sismo. Cuando ven mapas de peligro, pues obviamente Brasil va a salir que no tiene peligro, Chile va a salir que tiene mucho peligro. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que ocurra en Chile un sismo es mayor que ocurra en Brasil, por probabilidad de ocurrencia. Ahora, ¿qué es el riesgo? Bueno, sigamos en peligro. El peligro es la probabilidad también de que ocurra no solo un sismo, en este caso sí es peligro sísmico, pero sí es el peligro de que ocurra cualquier fenómeno natural. Por ejemplo, si yo estoy cerca de un volcán o estoy lejos de un volcán. Si yo estoy cerca del volcán, hay mayor peligro de que haga erupción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad de que haga erupción ahí. Si yo me alejo del volcán, ¿sí? La probabilidad va a ser la misma. No va a cambiar la probabilidad. Ajá. Pero yo ya no voy a estar cerca del volcán. Entonces, ahí entra el riesgo sísmico. ¿Qué es el riesgo? Tiene que ver con la probabilidad del daño ocasionado, ¿sí? Que ocasiona un peligro. Es decir, si yo vivo debajo del volcán, pero vivo en una zona estable, pues mi riesgo es poco. Pero si yo vivo debajo del volcán y yo estoy sobre una ladera, donde quizá pueda escurrir material piroclástico o lava, pues yo tengo mayor riesgo. Ajá. Entonces, el peligro puede ser el mismo, pero el riesgo puede ser diferente. ¿Y de qué depende? De una multiplicación. ¿Sí? Es decir, el riesgo es igual al peligro por la vulnerabilidad. El riesgo es igual, ahí dice peligro. El riesgo es igual a la probabilidad de que ocurra un evento multiplicado por qué tan vulnerable soy o cuál es la amenaza. Si yo vivo en Valparaíso, hay el mismo peligro de que ocurra. Si vivo en Valparaíso abajo, en la parte de abajo, y vivo en Valparaíso en la parte de arriba, el peligro es el mismo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que ocurra un evento sísmico es el mismo. Pero la vulnerabilidad no es la misma. Si vivo en la parte de abajo, pues quizás si llega un tsunami, me voy a inundar. Si vivo en la parte de arriba, ya por la casa de Pablo Neruda, pues de que yo me inunde, seguramente no va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, la vulnerabilidad está relacionado a dónde me encuentro yo en un lugar en específico. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué tan vulnerable soy? Y esa multiplicación aumenta o disminuye el riesgo. Si yo vivo donde vive Pablo Neruda, pues el riesgo de tsunami quizás sea cero, porque peligro multiplicado por vulnerabilidad cero, pues peligro, la probabilidad por peligro cero, por vulnerabilidad cero, o sea, peligro, valor por vulnerabilidad cero, me va a dar riesgo cero. Si yo vivo en la parte de abajo, peligro por alta vulnerabilidad a alto riesgo. Estoy en riesgo. Entonces, un mapa de peligro solo me va a decir la probabilidad de que ocurra un evento, en este caso sísmico. Un mapa de riesgo me va a decir cuáles son los daños ocasionados en cierta región a consecuencia de ese peligro, por esa vulnerabilidad. Espero que quede un poco claro ahí. Pero no confundir los conceptos, son cosas diferentes, ¿vale? Preguntas, dudas acá. Bueno, eh, hay diferentes trabajos donde muestran estas curvas ya vimos la pendiente de Gutenberg-Richter. Este es para Chile Central, es un trabajo de Leighton y colaboradores, se llama Peligro Sísmico de Chile Central, y calculan, hacen estos valores de A y B, en este caso este es B, punto 94, 1 y 1, es el valor de B de la Gutenberg-Richter, y este valor de B es importante, ya les comentaba, porque nos da la probabilidad de que ocurra algún evento sísmico de cierta magnitud. Y este valor de A, ¿sí? Este valor de la pendiente. Entonces, importante analizar estos datos. ¿Cómo?
datos de inicio para evaluar el riesgo sísmico o el peligro sísmico. Depende de qué estemos haciendo. ¿Sí? No es lo mismo, acuérdense. Y aquí les presento una imagen un poco ahí medio con truco, porque viene un mapa que raya de color más oscuro, dice riesgo muy alto en la costa, riesgo muy alto, y de repente dice peligro moderado y bajo peligro, baja peligrosidad, ¿no? Entonces, por fin, ¿estamos hablando de riesgo o estamos hablando de peligro? Este mapa ya quién sabe de qué sea, ¿no? Eh, pero bueno, parece que es un mapa eh, de peligro, ¿no? Por probabilidad de ocurrencia de algún evento sísmico, ¿sí? Y muchas veces también está asociado a un mapa de riesgo, porque si hay mayor peligro, pues hay mayor riesgo, ¿no? En cambio acá, ¿no? Por ejemplo aquí. No sé qué sea acá. Pero también darse cuenta que altas magnitudes o magnitudes superiores a las tradicionales, que son los mega earthquakes, no están directamente relacionados con las muertes, ¿no? Con los fallecimientos. No hay una relación directa entre mayor magnitud, mayor muerte. ¿Sí? Por eso es que se dice, o bueno, se dice que no hay desastres naturales, ¿sí? Que hay fenómenos naturales que se convierten en desastre o no, dependiendo del hombre. En cuestión a la ingeniería civil, a la construcción, ¿no? A eso me refiero. Entonces, no hay desastres naturales, hay fenómenos naturales que se convierten en desastres si nosotros no hacemos bien las cosas, si nosotros no construimos bien, si nosotros no ponemos el empeño adecuado a lo que hacemos para que no se convierta eso en un desastre, ¿sí? Para que no aumente el riesgo, ¿sí? de colapso de estructuras o de alguna otra índole. Y vamos a ver un tema que se conoce como efecto de sitio. Y este efecto de sitio es súper importante de estudiar, es un fenómeno que se estudia en los últimos 30 años aproximadamente en diferentes partes del mundo, pero lo que se ha observado en estos sitios es que hay zonas en el mundo donde el paso de la onda sísmica se ve afectado dependiendo del suelo por donde pase la onda. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo que yo le pegue a un muro de concreto a que yo le pegue a un muro eh, de adobe, porque la vibración y el movimiento que va a surgir el muro de adobe y el muro de concreto va a ser diferente. Aunque el golpe sea el mismo. ¿Por qué va a ser diferente? Porque el material es diferente. Igual pasa acá con las ondas. Las ondas cuando vienen por un medio duro, un medio muy rígido, muy denso, por ejemplo una roca ígnea, una roca metamórfica, la roca es muy compacta, tiene mucha densidad, su velocidad es muy alta, tiene poca porosidad, por lo tanto, su onda tiene baja amplitud. Pero ¿qué pasa cuando llega a, por ejemplo, a sedimentos, a areniscas, ¿no? ¿Qué pasa cuando encuentra suelo no consolidado? Pues el suelo no consolidado tiene menor velocidad, tiene mayor saturación de agua, tiene menor densidad, tiene mayor porosidad, y eso hace que la onda amplifique o aumente de amplitud. Entonces, si yo tengo dos sitios cercanos, o yo tengo dos cubetas, a una le pongo agua y otra le pongo piedras, y la pateo, quizá la de las piedras, pues se mueven las piedras insuficiente. Pero el pateo la del agua, quizá la del agua la pateo y se desborda de la cubeta. Con la misma intensidad de la patada. ¿Por qué? Porque el medio es diferente. Porque las condiciones de los dos sitios es diferente. Entonces, esas características influyen también en el suelo. ¿Sí? ¿Y qué hace? Que amplifique la onda sísmica. Y eso ocasiona que puedan muchas veces colapsar las estructuras. ¿Sí? O sentirse mayores aceleraciones, o sentir algún otro efecto diferente a sitios donde el suelo es muy rígido, muy competente. Ahora, ¿a qué voy con eso? A que cada estudio que se realiza, o cada edificio que se levanta, cada puente que se hace, cada túnel que se hace, cada presa que se hace, cada reactor que se hace, cada construcción que se hace, requiere estar evaluada
usando parámetros geofísicos, usando la norma Notch 433, quienes tengan por ahí, quienes la conozcan, saben que restringe a un modelo de velocidades o hace las características propias para uno pueda diseñar, hacer el diseño de la construcción, ¿sí? Modelos de velocidades, espesores, el famoso BC30. Entonces, es importante hacer un análisis del suelo antes de realizar cualquier construcción para evitar que ocurran cosas como estas, como el efecto de sitio. Cosas puntuales que ocasionan que edificios colapsen, a diferencia de otros sitios que no, pues no colapsan porque a pesar de que llega la onda, el suelo es rígido y sostiene o detiene el movimiento. En cambio, cuando el suelo es blando, pues la amplitud aumenta y eso hace que el movimiento aumente y bueno, algunas estructuras pueden llegar a colapsar. Aquí tenemos alguna imagen donde dice aquí una ruptura y una fuente. Llega a estos sitios que están en la cima, ¿sí? A un sitio inestable, llega a una parte baja y llega a un sitio donde hay un efecto de sitio. ¿Y qué se conoce como efecto de sitio? O un suelo rígido, un suelo duro, y sobre un suelo duro, un suelo blando, en este caso sedimentos. ¿Qué ocasiona acá? Que el suelo duro vibre a un comportamiento, lo que llamamos de Fourier. Si hablamos de vibrar, hablamos de frecuencias de vibrar. Otra vez Fourier. Entonces vibra a una cierta frecuencia y el edificio de arriba o el paquete de arriba, los sedimentos, vibra a otra frecuencia. Entonces, como uno vibra a un intervalo, a un periodo y otro vibra a otro periodo, ¿sí? Mayor, en este caso el sedimento mucho mayor, ese contraste de impedancia entre los dos, ¿sí? Amplifica la onda sísmica. Entonces dice aquí, efecto de sitio, construcciones, la vulnerabilidad de construcciones. Ajá, son sitios con alta vulnerabilidad. Aquí, por ejemplo, esta iglesia y esta iglesia, quizás de este sismo, esta no le pase nada, quizás esta se caiga, quizás esta no le pase nada, quizás esta sufra un pequeño daño porque hay una falla y una cavidad, pero esta quizás se colapse. Aunque sea el mismo sismo. Entonces muchas veces depende, el daño de las estructuras está asociado al efecto de sitio, al tipo de roca que hay abajo, ¿sí? En este caso, sedimentos. Aquí vemos algunos dibujitos donde vemos la vulnerabilidad. ¿Ah? Ya hablamos hace rato de qué es la vulnerabilidad. Ah, pues aquí está, esto es más vulnerable que esto, ¿sí? Esto es más vulnerable que esto. Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Este es solo pura roca. Ahora, roca y sedimentos. Roca y sedimentos, pues más o menos está bien, mucho más vulnerable y bueno, pues ya, ¿no? Aumenta el nivel de vulnerabilidad. Y acá, roca, sedimentos, bueno, pues aquí sedimentos, aparte de que son sedimentos, están fracturados, aparte de que hay sedimentos, hay fracturas o fallas, y aparte de que hay sedimentos, hay cavidades. Entonces, realmente la realidad es como esta, la de abajo. Esa es la realidad, no tanto como la de arriba, ¿no? Casi siempre la realidad es como esta de acá abajo, la última. Entonces es importante conocer que hay estudios geofísicos, que se hacen estudios geofísicos, para poder determinar el comportamiento del suelo ante un evento sísmico que podría alterar o podría mover de una determinada forma ciertas estructuras. Y ese es un estudio que desarrolló el profesor César Pastén de 2016 con colaboradores y analiza la geología, vamos aquí de diferentes colores, la geología de Santiago, ¿sí? Y con diferentes puntos analiza el efecto de sitio, con ruido sísmico, con sensores sísmicos. Y se da cuenta que los datos se correlacionan muy bien con la geología, ¿sí? Es decir, lo que se ve superficialmente de sedimentos, de algunos depósitos, por ejemplo, depósitos fluviales por acá, ¿sí? Por acá en las gravas de Santiago, ¿sí? Por acá también algunos aluviones. Eh, esa geología responde muy bien al cálculo del efecto de sitio que se hace con ruido sísmico, con sensores sísmicos. Entonces, la sismología está pudiendo ver muy bien, a gran detalle, lo que está pasando en la geología o el fenómeno de la geología como acá. ¿Sí? Con sismología podemos encontrar estos sitios sin tener que perforar, sin tener que hacer nada para ir allá abajo, solamente usando pura geofísica. Es la importancia del análisis de datos sísmicos.
Y bueno, este fenómeno que se llama fenómeno de licuefacción del suelo, que es ese fenómeno en el que aparentemente no pasa nada en un sitio, pero llega un terremoto y resulta que el sitio está saturado de agua y ese terremoto ocasiona que el movimiento del suelo se comporte como si fuera agua. Es decir, la roca toma las propiedades del agua y se comporta como si fuéramos en una canoa. Entonces, el fenómeno de liquefacción se creía que no pasaba siempre en todos los sitios y que no siempre ocurría, pero bueno, últimos trabajos recientes se han dado cuenta que es un fenómeno recurrente, que es un fenómeno que cada que llega un evento sísmico ocurre y que también ocasiona daños muchas veces a las estructuras. Pierde su rigidez el suelo ante un evento sísmico y se comporta como agua. Y miren aquí, emergen estas cosas como diques de arena, burbujas de arena, ¿sí? Del suelo que estaba saturado, ¿sí? Tiende a romper o el agua tiende a subir, haciendo que el suelo se comporte como un líquido. Entonces, aparentemente yo vi y construí un edificio pensando que era roca y existe el fenómeno de liquefacción. ¿Qué va a pasar? Pues se va a mover el edificio como si fuera un líquido y si no está diseñado para eso, pues va a colapsar. Vamos a ver ahora un video de, de un investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM en México, donde él simula el movimiento como si él fuera un terremoto y al mismo tiempo como si fuera el suelo, y cada una de estas varillas es un edificio de diferentes pisos. ¿Sí? Esa es una masita, diferentes pisos. Entonces, hay que procurar que tres cosas no se junten. Una, que no se junte la frecuencia del terremoto, propia del terremoto, que no sabemos cuál es porque no sabemos dónde va a ser. Que no se junte con la frecuencia del suelo de vibrar y que no se junte con la frecuencia del edificio de vibrar. Si esas tres se juntan, entran en un fenómeno que se llama fenómeno de resonancia. Es decir, encuentran su modo de vibrar los tres, ¿sí? Y posiblemente eso haga también colapsar una estructura. Pero ¿qué pasa si el primer dato de frecuencia yo no lo conozco? ¿Sí? Es incierto porque ese viene del terremoto, pues no lo conozco. Pero el del suelo sí lo conozco. Y el de la estructura sí lo conozco. Entonces, ¿qué hago? Pues saco estos dos periodos que no coincidan, estos dos, y ya que este, aunque coincida con este, pues no coincida con el otro, y aunque coincida con este, no coincida con el otro. Ajá. Eso es lo que se busca en las estructuras. Y él intenta, bueno, él con esta maqueta, intenta representar el movimiento de un terremoto y un suelo. Diferentes suelos y diferentes, mismo terremoto quizá, pero diferentes suelos. Y es la forma en cómo él vibra y cómo se mueven los edificios dependiendo del suelo y dependiendo del terremoto. Vamos a ver el video. Es un periodo, ¿de acuerdo? Y el periodo está en función de dos cosas. De la rigidez, en este caso, la soledad en ir y venir es un Utilizan cosas como el periodo, ¿no? No es un análisis en tiempo, lo que hablamos en el inicio de Fourier, es un análisis en periodo o en frecuencia. Ajá. No importa cuánto tiempo se quede oscilando, 20 años, 50 años, no importa. Lo que importa es su periodo oscilar. periodo, ¿sí? En ir y venir es un periodo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el periodo está en función de dos cosas. De la rigidez del elemento, en este caso la solera, y de la masa. Este es un piso y esto es una columna. Entonces, los periodos varían en función de la masa. Este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, y depende de dónde yo coloque la masa. Si la coloco aquí o la coloco aquí, el periodo se altera. ¿De acuerdo? Este es una casa en las lomas que tiene un periodo muy cortito. Y estos son unos edificios que tienen más rigidez y uno de ellos tiene amortiguador. Si yo los excito, ¿de acuerdo? Este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y este sigue vibrando. Clarísima la explicación. Entonces, si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma, lo excito con las aceleraciones de la colonia Roma, que son como 2 segundos. Entonces hago esto. Vean los edificios que se excitan en la colonia Roma. ¿De acuerdo? Los que coinciden con la forma de moverse del suelo. Las casas no les pasa nada. Si yo quiero perjudicar a los ricos de las lomas, lo hago con un periodo muy corto y hago esto.
Y los edificios altos no se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Esa es la idea, esa es la dinámica de las estructuras. Entonces lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo. Así de fácil. Bueno, dice así de fácil, ¿no? Ojalá fuera así de fácil. Pero esa es la idea, ¿no? El concepto es ese, en el que los suelos no se muevan con las estructuras o las estructuras no se muevan como el suelo, ¿sí? Evitar el fenómeno de resonancia para evitar posibles daños en estructuras. Vamos a ver ahora un video de una simulación de, del- de la torre Titanium, son arriba del Costanera, ¿sí? Son edificios hechos con este mismo concepto que le estoy comentando, ¿no? Donde los edificios vibran, su forma de vibrar, ¿sí? Está fuera de la forma de vibrar del piso y está fuera de la forma de vibrar del terremoto. Esos son amortiguadores para cambiar esos modos de vibrar, ¿sí? Esos edificios altos están controlados por terremotos lejanos, por frecuencias bajas, por aquellos periodos que suben, bajan. Esos periodos que son de periodo muy largo, ¿sí? Controlan ese comportamiento del edificio. Sismos cercanos, que son sismos como muy intensos, rápidamente, controlan estructuras más pequeñas. Entonces, para sismos lejanos, que pueden ser los sismos que hagan peligrar esas estructuras, que haga que las puedan hacer colapsar, lo que hacen es cambiarle el modo de vibrar a la estructura para que no vibre como el suelo o no vibre como el terremoto, ¿sí? Entonces, eso hace que sean estructuras seguras para, para ser utilizadas en la construcción. Vamos a ver ahora un video de Ciudad de México, donde ocurrió un terremoto en el 2017 y pueden ver que aquí ocurre el fenómeno que les comentaba de igual de periodos largos, donde ocurre el efecto de sitio y quiere decir que el suelo se comporta como si fuera un líquido. Y vamos a ver cómo es una piscina y vamos a ver cómo en la piscina se ve el periodo del comportamiento del suelo que corresponde al periodo como si fuéramos en una lancha, como si estuviéramos en el mar. Pero así se mueve el suelo en Ciudad de México por el gran efecto de sitio que tiene Ciudad de México, que ocasiona este tipo de movimiento diferente a los chilenos, que los chilenos es una muy alta frecuencia de movimiento, en cambio acá es una muy baja frecuencia, pero también ocasiona destrucción y caída de edificios. Pero veamos el periodo. Y vea usted estas impresionantes imágenes. Fueron tomadas en la alberca del Centro Nacional de Alto Rendimiento en la delegación Iztacalco en el momento del sismo. Vea usted los movimientos del agua. Vaya que sí fue bastante intenso. Así me sentía yo ayer, y muchos de los que sentimos ayer el sismo, el temblor, muy fuerte, pero pues así estábamos, ¿no? Como bote en aguas bravas. En fin. Te invitamos. ¿No? Dice como bote en aguas bravas. Entonces, este efecto de sitio es importante porque ocasiona este fenómeno, ¿sí? Que parece que estemos en un bote, ¿no? Y si la estructura no está diseñada bajo estas características, pues puede sufrir algún tipo de daño. Ahora, ya hablamos de que hay características de los edificios, del efecto de sitio, pero principalmente está asociado ya a unas curvas que se llaman curvas de atenuación. Esas curvas de atenuación también se calculan en relación a dos factores. Uno, la magnitud del terremoto. Importante saber cuál es la magnitud del terremoto. Vamos a evaluar. Y dos, la distancia. La magnitud y la distancia me van a dar una aceleración o una intensidad, como acá podemos ver.
Más cercano al hipocentro es más rojito, me alejo más, se va haciendo más verde, ¿sí? La intensidad o la aceleración del sitio. Tiene mayor aceleración o mayor intensidad cercano a la fuente. Entre más me alejo, disminuye la intensidad. Y estas curvas son una especie de un análisis que se hace también, curvas de atenuación, también para evaluar el peligro sísmico, porque esas curvas me permiten analizar datos interplaca, datos intraplaca y datos corticales. Y vean cómo, por ejemplo, a 100 kilómetros de distancia, los datos corticales, ¿sí? Tienen baja aceleración, es decir, no pasa nada. Es decir, si tiembla en la falla San Ramón y yo estoy en Valparaíso, pues quizá Valparaíso ni se dé cuenta que tembló en la falla San Ramón. Ajá. Pero ¿qué pasa si yo estoy a 50 kilómetros de la falla San Ramón o a 10 kilómetros? Su aceleración va a ser casi a un G. O sea, vamos a sentir aceleraciones casi de la gravedad a 50 kilómetros, menos de 50 kilómetros. Entonces, entre más cerca esté, en este caso de los corticales, pues la aceleración va a ser mucho más grande y entre más lejos esté, pues va a disminuir la aceleración. ¿Sí? Entre más me alejo, más disminuye la aceleración. Igual los interplaca, para acá vemos que se cruzan. ¿No? A mayor distancia, los interplaca controlan el valor de mayor aceleración, bueno, a mayor aceleración de movimiento, pero a partir de esta distancia, de 270 más o menos, hacia abajo, controlan los eventos intraplaca, ¿sí? De mayor aceleración. Entonces, estos pequeños gráficos lo que me dicen es, ¿dónde estoy ubicado? ¿A cuántos kilómetros estoy ubicado de la fuente? Ah, estoy a 60 kilómetros por acá. Ah, pues si estoy a 60 kilómetros de mi cortical, voy a tener esa aceleración en cortical. Voy a tener esa aceleración en un interplaca y voy a tener esta aceleración en un intraplaca. ¿Y por qué me sirve saber la aceleración? Porque la aceleración es la intensidad y eso es peligro sísmico. Esos son los mapas de peligro sísmico. ¿Cuál es la peligrosidad? ¿Cuál es el peligro que existe en esa zona ante un evento sísmico? Acá está. Aquí hay mayor peligro, aquí hay mucho más y aquí, bueno, ya, mucho más. Pero depende también de la distancia. Sí, pero aquí hay menos, pero cercano hay más para el mismo tipo de sismo. Depende de donde esté. Es decir, si tiembla en la falla San Ramón y alguien está, pues a lo mejor en la comuna de la Reina, ¿no? Quizás esté por acá con esa aceleración, 40% de G de la gravedad, y quizás alguien esté en el aeropuerto, pues va a sentir 5% de G. Entonces, quizá el que está en el aeropuerto lo sienta, pero casi nada, el terremoto el sismo de la falla San Ramón, pero el que esté cercano a la falla San Ramón, a la falla precordillerana, va a tener gran aceleración, mucha aceleración. Y también pasa acá, lo mismo. Entonces, importante diferenciar los conceptos entre peligro y riesgo, que no es lo mismo. E interesante también ver que hay efectos de sitio que en ocasiones ocurren fenómenos como licuefacción, ocurren fenómenos como que el edificio, el suelo y el sismo coinciden en su modo de vibrar y eso ocasiona también mayor daño a las estructuras. Y que ya vimos que la onda, desde que sale de su origen y llega a cada sector, ahora ya no es la misma. Puede venir del mismo sitio, pero si se encuentra con un sitio que es con sedimentos, si se encuentra con un sitio que es rígido, pues el sitio que tiene sedimentos va a sufrir mayor aceleración, va a tener mayor daño quizá que el sitio donde está un suelo rígido y firme. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Preguntas de esto? Por mi parte, todo claro. Todo bien, Beto. Yo tengo una Gracias. pregunta Adelante. ¿Quién? Diego, adelante, Diego. con respecto a la aceleración, que como que al principio no entendí aceleración de qué, como la aceleración del movimiento de qué, como, Ya. Ya. o no sé si se entiende o a lo mejor Ajá. ya Bueno, la había respondido. no, buena pregunta. Bueno, la aceleración es la derivada de la velocidad. Ajá. Entonces,
es qué tanto está cambiando la velocidad. Eso es aceleración, ¿sí? Y la aceleración y la velocidad, digo, y la velocidad es lo que miden los sensores, ¿sí? Es metros sobre segundo. ¿Cuántos metros me estoy desplazando por tantos segundos? ¿Sí? Eso es velocidad. Entonces, si yo me desplazo más metros en un segundo, pues va a aumentar la velocidad. Si yo me desplazo menos metros en un segundo, pues va a disminuir la velocidad. Eso es como velocidad. Entonces, ¿de qué depende que me desplace más o menos metros? Pues del terremoto. ¿Sí? Si yo estoy muy cerca, pues la velocidad va a ser mayor, porque me voy a desplazar más metros en un mismo segundo. Ahora, me desplazo más metros, me desplazo de repente 5, luego voy para atrás 3, luego voy para atrás 5, luego voy 3, luego voy 5, luego voy 3. Quizá existe una variación de la velocidad y esa variación de la velocidad se llama aceleración. Si yo me desplazo 5 y 5 y 5 y 5, pues tengo una velocidad constante y la derivada de una constante pues es 0. Entonces no hay aceleración porque estoy en una velocidad constante. Entonces en la velocidad constante no existe la aceleración. ¿Por qué? Porque como es constante, no cambia la velocidad. No hay un cambio de velocidad. Entonces la derivada de la constante vale 0. Pero ¿qué pasa cuando yo voy incrementando esa velocidad? O esa velocidad incrementa. ¿Sí? Es decir, yo voy en el coche, paso un tope o se pone siga en el semáforo y yo avanzo, ¿no? Empiezo a acelerar, ¿no? Aumenta la velocidad, empiezo a acelerar. Aceleré. ¿Por qué? Porque está cambiando la velocidad en el tiempo. Esa es la aceleración. Entonces, nosotros, en realidad, lo que se pensaba en un inicio, o donde empezó todo esto, es que queríamos calcular la fuerza de los terremotos, la fuerza con la cual venía cada terremoto. Nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta, que fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, que el parámetro de fuerza está asociado a la aceleración. Entonces pusieron acelerógrafos y medían aceleración. Y la masa es calculable. Entonces, cuando la masa es calculable y se mide el valor de la aceleración, se calcula entonces la fuerza. Así fue como se empezó a hacer la parte de la sismología, tratar de entender qué tanta fuerza tenía un terremoto, ¿no? Por inicio. Pero en realidad lo que nos está diciendo esto es una comparación con respecto a G. Y G es la aceleración gravitacional, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, G o aceleración, ¿sí? Es el movimiento que se va a sentir ante un evento sísmico. Si hay mayor aceleración, hay mayor cambio en la velocidad. Si hay menor aceleración, es porque va a haber un menor cambio en la velocidad. ¿Sí? Y eso está asociado al movimiento que uno siente cuando está temblando, y se está temblando, y uno se empieza a mover, ¿sí? Ah, me moví con cierta velocidad o con cierta aceleración. Entonces, se refiere acá, hace un 100%, ese 100%, en realidad ese porcentaje de G, ¿sí? Por 100%, porque 100% de G aquí serían 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, acá. ¿Y qué es un G? Pues en realidad es el valor de la gravedad. O sea, es quedar levitando por un segundo, si quieres verlo así. Que llega un terremoto y que sea tan rápido el movimiento, con tanta aceleración, que yo llegue a levitar por un segundo. Eso es que llegue a un alto G. Pero imagínate si yo llegase a levitar, que todos los edificios llegasen a levitar de repente por un segundo, o sea, que de repente quedaran flotando por un momento instante de nada, todos los edificios volvieran a caer, pues eso es complejo, ¿no? Y eso es, en este caso, peligroso, ¿no? Para la construcción. Por eso es que se hacen las curvas de atenuación, se hacen en G, que es aceleración, se hacen en B, que es velocidad, y se hacen también en desplazamiento. Y también se conoce como PGA, Peak Ground Acceleration, Peak Ground Velocity y Peak Ground Displacement, ¿no? Desplazamiento. ¿Sí? Se mide en las tres. Pero en realidad hace referencia a la intensidad de un sismo a una distancia X, ¿no? A cualquier distancia. Aquí está cómo se sentiría la aceleración o el movimiento
a diferente distancia, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, en Brasil, por acá, a 500 kilómetros, pues ya pues la aceleración va a ser casi mínima, ¿no? No me voy a dar cuenta que ocurrió un terremoto. Si yo estoy cercano a la costa donde ocurrió, estoy a 60 kilómetros, pues la aceleración va a ser casi a un G, ¿no? Casi cercano a un G. Espero que haya quedado un poco claro. Entonces, los parámetros de construcción, o los diseños de construcción, o los espectros de respuesta, o los espectros de diseño, están dados, ¿sí? Bajo estas condiciones. Bajo las condiciones de frecuencia y aceleración, ¿sí? Encontrar el valor de la aceleración máximo para cierto sitio donde van a construir un edificio, por ejemplo. Yo hago este análisis y digo, ¿dónde está el edificio? Ah, está en La Reina. Ok, mi fuente está cercana, por lo tanto, tú debes de construir bajo este estándar que soporte este porcentaje de G. Oye, no es que eso sale muy caro, me estás pidiendo que casi ancle el edificio al subsuelo. Es que vas a recibir esa aceleración. Ah, ¿dónde quieres que se haga el edificio? Ah, quiero que se haga a 400 kilómetros de la fuente. Ah, tienes que diseñar a 20% de G. Ah, no, mejor, no hay problema. Entonces, entre más cerca estemos de la fuente, el edificio tiene que tener mejores parámetros para construcción porque va a recibir mayores aceleraciones, como vemos acá. Entonces, cada vez que ustedes quieran evaluar o hagan un estudio, o revisen un estudio del peligro sísmico, pues sepan que la distancia a la fuente importa mucho porque eso va a definir el valor de la aceleración esperada para ese lugar. Entonces, cuando a uno le piden hacer un análisis de peligro sísmico, pues uno va al sitio, ve dónde está, busca las fuentes más cercanas, calcula la R, calcula sus Gutenberg-Richter, calcula la magnitud a la cual va a estar asociada a un hipotético sismo y obtiene curvas de este comportamiento. Ajá. Curvas en este caso, de atenuación, que son curvas del comportamiento de la aceleración a la distancia y el comportamiento de excedencia de un evento sísmico para un cierto lugar de una distancia, a una distancia R y a una magnitud M. Eso, para que lo tengan en cuenta. Se utiliza. Y en la industria es lo que requieren. ¿Sí? Buenas, gracias. Sí, no, ¿más dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya nos quedamos 7. Ya los demás ya se fueron. Bueno, voy a dejar de grabar.